Vamos a ver, compartir, le doy compartir pantalla. Se grabará todo lo que esté en la pantalla, pero se queda ahí. Y ahora se está compartiendo mi pantalla. Usted no No, ha hecho nada, nada todavía. Pero está habilitado, sí. Es decir, que ni siquiera eso están viendo. Yo ahorita estoy compartiendo algo supuestamente. No. Ok, voy de nuevo. Compartir pantalla. Seguro tengo que esperarme un momento. Bueno, vamos a hacer la oración. De aquí a que se comparta la pantalla. Y si no, se lo paso, Marco, y ahí vamos. a María Auxiliadora. Así es. Invocamos la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos infinitas gracias, Señor, de bondad, de amor, ternura y misericordia, porque en este día nos permites alabar y bendecir tu santísimo nombre una vez más. Y nos llena de gozo y de alegría poderlo hacer hoy también en compañía de nuestra Madre María, a quien hoy invocamos una vez más como el auxilio y la protección de los cristianos, para que así como ella defendió al Papa y a la Iglesia, intercediendo ante su Hijo, siga intercediendo por cada uno de nosotros, siga rogando al Padre para que su Iglesia pueda seguir siempre caminando por el sendero del bien, de la verdad y de la justicia. Le pedimos a la Santísima Virgen María que ella mueva nuestros corazones siempre hacia el deseo ardiente de vivir en una caridad firme, fraterna, de poder seguir cada uno de nosotros siempre tras los pasos del buen pastor. Que nuestras familias, que nuestras comunidades se sientan confortadas por el auxilio protector de la Santísima Virgen María. Que nunca nadie que recurra a la Santísima Virgen María, a nuestro Señor Jesucristo, se sienta desprotegido. Que el Señor y la Santísima Virgen María puedan guiar siempre nuestros pasos hacia la construcción del reino de Dios aquí y ahora, en un mundo más fraterno, más justo y más solidario. Que el Señor hoy y siempre proteja nuestras familias, proteja todo cuanto nosotros somos y tenemos, porque suyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fíjate que le digo compartir pantalla y dice, me aparece, es que estoy desde el iPad. Se grabará todo lo que salga en tu pantalla, incluyendo las notificaciones, activando molestar para evitar notificaciones inesperadas. Y de hecho está el signo ya ahí como si estuviera grabando la pantalla, pero me dice que ustedes no ven nada. Ni siquiera ahorita les aparece en mi pantalla. Nada. Pero es que al principio me decía, ahí Marco, ahí estoy viendo las camisas de Marco. Va a comprar en Amazon. Pero a mí no me está dejando. Vamos a ver si les comparto yo una foto. Ve, ahí compartí una imagen y sí, creo que sí Ahora la están sí. viendo. Ajá, ahora sí ven la Hechos. imagen. Ajá, que es la lectura breve La reventada para Rosa. de los Puede laudes de tratar hoy. de casar, para que vea. Vamos Puede a tratar de completar. Ya, poner pantalla. José con micrófono. Sí, hay un micrófono por ahí. Comenzar transmisión. Yo creo que ahora sí. Está compartiendo la pantalla. Ok, optimizar para video. Y para sonido, Ahí sí me ven mi pantalla. sí, pero estoy viendo a mí mismo también, no me gusta. Bueno, sí, porque estaba. Ahora vamos a ver. Si no me deja minimizarlos esto. Voy a pasar, deme un momento, voy a pasarme a mi computadora.
Mío. Y se fue. Se pasó a la compu, entonces supongo que se sale y se mete con la compu. Con celular no es tan fácil. Bueno, sí es fácil. ¿Dónde está lo demás? Zacarías, Franklin, Omar. Ahora José desapareciendo. José. Marco ahí compartió ese cartilla, Laudate Deum. Sí, es bonito, ¿ah? ¿Tú lo vio? No, 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 acabo de ver, Sí, sí, acaba de pasar. eso vino de Salama hoy, entonces me gusta. Yo lo vi, yo no leí todo, pero pasé bastante, es bonito. Como segunda parte de, sigue con la datos, sí. Ahí está Omar. Hola, hola. Buenas noches. Buenas noches. Eh, Era las 7:20, ¿no? No, son las 7:35, era 7:20. Ah, No, fue 7:20. pensé que estaba llegando tarde. No, no, y está llegando tarde. El profe está cambiando a otra computadora, pienso. Hicimos la oración, ahora le toca orar a Omar, ora solo, con el que vaya Sí. llegando. No, Está bien. toca a Omar a cantar el canto, Ajá. el canto de entrada. El salmo. Esa es la parte más difícil de esas celebraciones, es los cantos. Hay que cantarlo, Marco. Hay que No, cantarlo. yo sé, y ve, ¿sabe qué me dijo padre Dagoberto? Dice que también para el sacerdote gasta mucha energía. Sí. Si ellos están, digo, pensando en todo y ahora hay que también tirarse a cantar. Él no es cantante, padre Dago. Charlie sí es. Entonces, ya, yo sé. Ah, sí. A él le encanta y tocar la guitarra. Exacto. Pero yo no canto ni los pollitos. No, podemos siempre lo mismo. Ven con alegría, Señor. Eso es entrada. Ajá. Saliendo es siempre eh, a María, ¿cómo se llama esa? Mientras recorre la vida. Ese es el otro. A María ahora en el mes. Sí, pero no, pero igual esos son los que siempre yo tengo que usar. Si nadie me va a ayudar, eso sí, va a ser este canto. Lo que me Ey, traga es, espérate, ¿qué es el ya, otro? ya le ha pasado que tiene que cantar toda la misa. Uh, Muchas veces. A mí solo una vez. Y digo yo, ay, Dios mío, ¿ahora qué hago? ¿A dónde están Pero los libros? una vez con la gloria, porque eso sí no estaba listo. Y no empezaron, dije, hoy, señores y señoras, vamos a recitar la gloria, que también es legítimo, siempre es cantado. No, también puede decirlo. Ajá, ahí lo puse. Está Carlos. Estamos escuchando a Carlos. Levántelo, levántelo. A la izquierda suya, ahí está, exacto. Sí, Carlos. dice, Oh, es Carlos. es la que está en mi Luis. manojo ahí. Está conectando los cables. Ok. Listo, creo que ya estoy aquí otra vez. Ahora Don tengo que Carlos tiene el rehacer. micrófono encendido. Está el profe. Tal vez si nos ayuda ahí. Hola, Omar. Buenas Listo, noches. excelente, gracias. Buenas noches. Listo, ya soy coanfitrión. Muy bien. Voy a abrir aquí el documento, ahora sí, para compartir la pantalla.
Te voy a presentar una síntesis de Dignitas Infinita para que después conversemos de los aportes que ustedes me presentaron. Yo creo que ahora sí la ven, ¿verdad? No, déjenme cerrar las cosas que tuve que abrir para llegar aquí. Ok, de este documento es interesantísimo. Me llama muchísimo la atención. La iglesia nunca se toma las cosas al azar, o al menos no sucede en la mayoría de los casos, ¿verdad? O al menos cuando estamos hablando a nivel de magisterio, ¿verdad? Me voy a hacer la salvedad. A nivel de magisterio, sobre todo de magisterio universal, a la iglesia no le gusta dejar las cosas al azar y no hacer las cosas si no es después de un buen proceso de reflexión, discerniendo claramente a la luz del espíritu y sobre todo últimamente consultando con los especialistas respectivos en torno a algunas temáticas que abarca, sobre todo cuando esas temáticas que abarca no son solo materia de fe y costumbres, sino incluso ya cuestiones como las que trata justamente Dignitas Infinita. Entonces, ¿ustedes saben cuántos años se llevó la Comisión para la Doctrina de la Fe realizando este escrito? ¿Desde qué año se empezó a redactar? ¿Alguna de casualidad? ¿En qué momento se planteó ahí la iglesia? ¿Cuánto tiempo le calculan a ustedes que le pudo haber tomado a la iglesia redactar un documento de estos? De 3 a 5 años. Sí, justamente es un documento que se empezó a redactar en el 2019. Se hicieron las primeras redacciones, se le enseñaron al Santo Padre, el Santo Padre hizo algunas observaciones, pidió hacer algunas consultas y no fue sino hasta este año, prácticamente 5 años después de que este documento sale a la luz. Entonces, eso también es muestra de eh, de la preocupación, de la seriedad con la cual la iglesia se ocupa de este tema, porque no solo se trataba de decir, sí, vean, todos los seres humanos tienen dignidad, por eso es que tenemos que cuidarnos entre todos, tenemos que ser buenas personas y tenemos que amarnos y respetarnos y besitos y abrazos. Y ya. No, la iglesia tenía que encontrar la manera también de que fuera un documento que respondiera a todas las circunstancias y a las situaciones que se están dando hoy en día. Por eso una de las características siempre del magisterio de la iglesia es que es actual, lee los signos de los tiempos, ¿verdad? Lee lo que está sucediendo y a la luz de la revelación, a la luz de la transmisión de la fe, quiere hacer una lectura de la realidad para iluminarla con la luz del Evangelio. Yo creo que yo he repetido esto ya en algunas ocasiones. Ya a veces hablo tanto yo durante la semana que no recuerdo cuándo es con la universidad, cuándo es con los del diaconio, cuándo es con los estudiantes en la clase. Pero yo siempre he dicho esto, ¿verdad? La revelación, yo creo que aquí lo he repetido. La revelación es una sola, la revelación se dio en plenitud con la persona de Jesucristo, pero la iglesia lo que ha hecho estos 2000 años es ir tratando de comprender esa revelación, ir tratando de que todos y cada uno de nosotros vayamos asimilando toda esa riqueza de la revelación. Entonces, sin lugar a dudas, tan solo el título nos introduce en la temática, ¿verdad? El documento viene a resaltar la dignidad infinita, inalienable de cada persona humana, sin importar las circunstancias o situaciones en las que esa persona se encuentra. Porque algo que tenemos que dejar claro es que, sobre todo en las circunstancias en las cuales el mundo se está moviendo, pareciera que hay personas de primera, para algunos, hay personas de primera categoría y personas de segunda categoría.
Hay personas sobre las cuales pareciera que vale la pena eh, hacer todos los esfuerzos por salvarlos, por darles una vida digna, y hay otros a los que pareciera que no importaran mucho. Esa es lamentablemente las líneas en las cuales se están moviendo muchas políticas a nivel mundial, ¿verdad? Descartemos a aquel que es una carga para nosotros y ocupémonos de los que realmente puedan ser provecho y ser motores de producción dentro de la sociedad. Al que no, al viejito que más bien nos presenta una carga, a aquel que hay que gastar mucho en medicamentos, a ese mejor démosle una mejor vida, dicen, ¿verdad? Mandémoslos a dormir, mandémoslos allá a la vida eterna, donde ya no hay que cuidarlos, donde ya no hay que hacer nada por cada uno de ellos. Bueno, ante toda esa serie de situaciones, la iglesia tiene que reaccionar. Y reacciona también en el contexto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que no es que los derechos humanos empiezan a partir de esa declaración. La declaración es todo un hito porque justamente después de las dos guerras mundiales que dejan al mundo ampliamente desangrado por todas las situaciones inhumanas que se viven, pues hay algunos líderes mundiales que quieren unirse, quizá para intentar al menos que muchas de las atrocidades que se habían cometido durante la guerra mundial no volvieran a suceder. Pero muchas cosas de las que ahí se afirman de la Declaración Universal de los Derechos Humanos habían sido ya desde hace muchos años temas en los cuales la Iglesia había estado de acuerdo, temas que la Iglesia había defendido, temas que la Iglesia reafirmaba a la luz de la revelación. Como dato interesante, yo no sé si ustedes sabían, la Iglesia no suscribió la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No fue suscrita por la Iglesia. Eso se da en la ONU. La Iglesia Católica eh, tiene participación permanente al reconocerse como un Estado en la Organización de Naciones Unidas, pero por algunas circunstancias, algunas cosas que hay ahí presentes en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Iglesia no firma en aquel entonces la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, reconoce en ella todo un asidero, toda una fuente de legislación para respaldar esa dignidad humana que ella promueve desde la revelación, afirmando esa dignidad ontológica, esa dignidad que es propia, ¿no? La palabra un poquito filosófica, ¿verdad? Esa dignidad ontológica, o sea que es propia del ser humano. La dignidad humana, recordemos, como la canción aquella que habla del amor, ¿verdad? Ni se compra ni se vende, como el cariño verdadero, no. La dignidad, cada persona la tiene por el simple hecho de ser persona. Y entonces eso hace que la iglesia luche entonces porque realmente se promueva el respeto y el amor hacia todos. Y no solo se promueva, no solo se promueva, sino que se defienda, que se realicen verdaderas acciones. Entonces ya encontramos en la historia de la iglesia, sobre todo en tiempos más recientes, la lucha férrea, por ejemplo, del Papa San Pablo VI y San Juan Pablo II, que para el momento histórico en el que se vivía, se llenan de valor para levantar justamente la voz en defensa de la dignidad humana. No que los otros papas no lo hayan hecho, no cada uno siempre promoviendo la dignidad humana, pero hay quienes tomaron quizá decisiones más fuertes, más drásticas o generaron más histerio más fuerte en cuanto a temas de dignidad humana. Pues claro, tenemos que reconocer que León XIII, los papas píos, todos estos que han promovido la doctrina social de la iglesia, pues por supuesto que también han promovido
Tengo cámara encendida. Ok. Han promovido también la dignidad humana, cada uno desde sus propias trincheras. Dignidad humana, un valor evangélico. No tiene que ser, no puede ser despreciado, y por eso el documento insiste también en la necesidad de despertar esa dignidad, la conciencia de esa dignidad en todos los aspectos de la vida. Dice, incluso en la economía y en la política, porque la dignidad tiene que ser la base sobre la cual se construya la sociedad. Una economía, una política que olvide la dignidad de las personas no puede ser verdadera política, no puede ser verdadera economía, no puede vivir un país en verdadera democracia si deja de lado la dignidad de quienes son sujetos de esas políticas económicas y los deja a merced de los intereses de unos pocos. Por eso, ahora en el magisterio actual, con el Papa Francisco, perdón, él subraya la necesidad de reconocer, de aceptar esa dignidad como base para la convivencia fraterna, que es esa dignidad que brota y nos lo recuerda justamente Jesús en el Evangelio, y que tiene que ser accesible también a través de la razón humana y tiene que llegar para todos. Claro, esta conciencia de la centralidad de la dignidad humana se ha ido desarrollando de manera progresiva. Quizá hoy nosotros defendemos algunas causas, luchamos por algunas cosas que quizá años antes no se luchaba, no se defendía. Hoy ninguno de nosotros está de acuerdo en la esclavitud, aunque la carta de Pablo a Filemón sea una nota para que Filemón reciba nuevamente a su esclavo Onésimo en su casa y no le trate como tal, no lo trate como un esclavo, sino realmente como un hermano, ¿verdad? Ya, pues hay cosas que ya nosotros hoy día no aceptamos, pero hay que entender que es parte de la progresividad en la cual se ha venido atendiendo a este tema de la centralidad de la dignidad humana. Ya en la antigüedad clásica, nos recuerda el documento de Dignitas Infinita, que había una primera intuición sobre la dignidad humana desde la perspectiva social, donde cada individuo en particular tenía una dignidad en función de su posición en la sociedad o en el mundo. Sin embargo, no se fundamenta en esa antigüedad clásica en que había un acceso universal a la dignidad. Solo parece que eran algunos los que eran objeto de esa dignidad. Sin embargo, si nos regresamos a la teología bíblica, el fundamento que vamos a encontrar en la Sagrada Escritura, en el Antiguo y tanto en el Nuevo Testamento, encontramos de que todos los seres humanos poseen una dignidad. Y el fundamento base de la Escritura lo encontramos ni más ni menos que en el primer libro, en el libro de el Génesis, donde se nos señala que todos los seres humanos tenemos una dignidad intrínseca por el hecho de ser creados. Y creados no más ni menos que a imagen y semejanza de Dios. Esa es una dignidad que entonces va a trascender cualquier distinción social, política, cultural e incluso religiosa. Y sobre todo vamos a encontrar siempre en la Escritura aquel mensaje de defensa de los pobres, sobre todo en el Antiguo Testamento con tanta fuerza en los profetas, la defensa de los pobres, de las viudas y de los huérfanos. Perdón por la expresión que voy a utilizar, pero no podía haber peor desgracia en Israel que ser pobre, viuda o huérfano. Adelante, Marco. El otro día en la clase de Derecho Canónico, yo traté de
buscar una clarificación y estoy tratando de ver si era en la jerarquía de la iglesia o era solo los fieles cristianos, 220, pero tiene una distinción en la lenguaje donde dice algo, porque no lo encuentro rápido, que todos bautizados son dignos, como renacido en Cristo, todos somos igual dignos. Y yo tratando de ver si el profe podía, no sé, es que me siento como allá es donde hay una gran diferencia, si estamos hablando de todo ser humano o incluyendo los bautizados como un pedacito mejor, más digno, un poquito mejor, o es así, flat, boom, todos somos igual dignos. Pasado. Habría que ver, Marco, tendría que tener pues el numeral o el contexto de a lo que está haciendo referencia con el hecho de que todos somos dignos, ¿verdad? Cuando habla de que todos los bautizados son dignos, bueno, habría que ver el contexto sobre qué estamos diciendo de que somos dignos, porque tan solo por el hecho de ser personas, ser creados a imagen y semejanza de Dios, todos los seres humanos somos dignos, ¿verdad? Habría que ver a qué dignidad está haciendo referencia directamente el numeral. Es posible que solamente está refiriendo entre los fieles, porque que después van en los cánones, van hablando de laico y después de vida consagrada, etc. Entonces puede ser así, pero ese término aquí, como la centralidad, dignidad de todo ser humano, viene fuerte y siempre, no es nada nuevo, pero no, si me comprende lo que estoy tratando de ver, tal vez en los mismos documentos tenemos que esforzarnos más, digo, no sé, es que no me gusta la clase del derecho canónico, que está tan seco, pero sí. No estoy Ok. tratando de impedir la clase, solo es que yo No, vi no, algo. es que me parece interesante. Ok, vamos a ver. Que es la igualdad odontológico, ¿cómo es la palabra? Odontológico, ¿verdad? Ontológico. Ontológico, sí, esa palabra. Estamos iguales, ¿verdad? Desde el Papa Francisco hasta eh, el vago borracho aquí en Osara Centro ahora, clic en la calle, son iguales dígalo de nuevo. Otonológico. Diga la palabra de nuevo. Ontológico. Ontológico. Esa palabra. Ontológico. Es Esa que, sí. Ahora, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Le voy a poner un ejemplo. El día de la ordenación, el día de la ordenación, cuando presentan al candidato, ¿verdad? Y un diácono los presenta, dice, acérquense los que van a ser admitidos en el orden de los diáconos. Marcos Valenzuela de los Palotes, Omar Francisco, no sé, no, el apellido, ¿verdad? Ahorita desconozco los apellidos, o no los tengo aquí presentes en la mente. Ya los llaman, dicen presente, y el obispo le va a preguntar a quien los presenta, ¿sabe si son dignos? Pues por supuesto que ustedes son dignos porque tienen una dignidad, pero la pregunta de si ustedes son dignos se refiere en ese momento directamente a si son dignos de recibir el sacramento del orden, ¿verdad? Si en derecho canónico nos referimos, por ejemplo, al sacramento de el bautismo, tenemos que preguntarnos, por ejemplo, si los padrinos que los padres están presentando son dignos de ser padrinos, y ese digno se refiere a si cumplen con lo que se espera de un padrino, una vida cristiana, pues vamos, intachable a quien de nosotros, ¿verdad? Pero por lo menos una vida cristiana que no sea escandalosa, que sean testimonio de la fe, que si son casados, sean casados por la iglesia, que si son solteros, sean de día y de noche, que sean bautizados, que ya hayan sido confirmados, que sean personas que hayan completado su iniciación cristiana. En ese sentido, por eso le dije yo, me interesaría saber
a qué apuntaba esa expresión de la dignidad, ¿verdad? Porque sí, todos tenemos dignidad al ser imagen y semejanza de Dios, pero habría que ver a qué se refiere directamente esa dignidad. Por ejemplo, nosotros, ya le doy la palabra, Anita. Nosotros en la Eucaristía decimos, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, haciendo referencia a aquella fe con la que el centurión se acerca a Jesús a pedir la curación de su hija. Anita, adelante. No, es que aquí en esta dignidad infinita, todo ser humano, toda persona humana fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, como lo dice ahí, intrínseca. Eso es una dignidad intrínseca, ontológica. Sí. Pero desde el punto de vista de derecho canónico, hacía una diferencia entre lo que es un bautizado y un no bautizado. ¿Verdad? Que el no bautizado, y por eso siempre la preocupación de los niños es bautizarlos cuando están en peligro, en riesgo de muerte, porque el que no es bautizado no forma parte del cuerpo místico de Cristo, la iglesia, el que no es bautizado. ¿Sí? Entonces, por eso sí es Es eh, criatura, el no bautizado es criatura del Señor. ajá, algo así era la diferencia, que el derecho canónico sí hace esa diferencia entre un bautizado y un no bautizado. Y hasta en las celebraciones de exequias tienen ese cuidado de preguntar si el niño fue bautizado antes de fallecer o no. Sí, de Yo hecho, la entendí así, no sé si lo entendí mal, pero Marcos, eso era incluso, la diferencia, incluso, que aquí estamos diciendo, todos somos intrínsecamente imagen y semejanza de Dios, pero la diferencia en derecho que tienen otros derechos o deberes los que son bautizados. sí, por ejemplo, ahora que lo señala usted sobre todo con los niños, ¿verdad? Con las exequias de los niños no bautizados, por ejemplo, se omite el rito de la expresión del agua, porque el rito de la expresión del agua es memoria, recuerdo del bautismo, ¿verdad? No le estamos rebautizando, ¿verdad? Pero recuerda la dignidad que se nos dio en el bautismo. Permítanme, yo creo que por ahí lo tengo, el ritual. Marco, yo creo que esa era la diferencia que estábamos viendo ese día. Sí, sí, yo entiendo. Lo que me gusta más es ese tipo de conversación, porque, bueno, mi ejemplo no es exacto lo que estamos hablando, pero los evangélicos, por ejemplo, ellos tienen, usted es salvado y si no, no está salvado. Entonces, yo católicamente estoy fuera, pero los católicos podemos decir al evangélico, usted está salvado, ¿verdad? O puede ser que Dios te salva, ¿verdad? Porque no tenemos este límite al amor de Dios. Entonces, yo nada más, es que cuando solo es con los derechos canónicos, solo eso, no tiene el espacio pastoral. O también puede ser que es limitado teológicamente, porque es algo hecho de ser humano, reglas escrito, ¿verdad? No puedes contener toda la bondad de Dios en un escrito, ¿verdad? Tiene que ser más allá de la cosa. Hablando de niños, ¿verdad? A la iglesia antes era esos pobres niños tenían su lugar especial, ¿verdad? Para ese punto que estoy tratando de pegar con el martillo. Imagínense antes, la época de mi abuela, los niños que no bautizados muertos estaban en limbo. Ya, ¿qué es eso, verdad? No tiene sentido. Pero yo prefiero, y también, vea, Vaticano II era tan grande con la actitud a los judíos. Aquí en Costa Rica no hay tanta complicación de eso por los siglos, ¿verdad? Pero en los estados hay mucha gente judío. Entonces, este cambio, y a hoy mismo en las noticias tratando unos grupos de católicos perdidos o gente conservador se llaman, quieren regresar como era antes, ¿verdad? En las 50, antes de Vaticano II,
pero es un odio para los judíos. Eran ellos que mataron a Jesús y Vaticano II sale con, no recuerdo el nombre de esa parte, pero es muy fuerte que no, los judíos son el pueblo, como es pueblo elegido por Dios en su tiempo. Es interesante, pero eso es grande allá en el norte, en Europa también. No es tanto efecto aquí en Costa Rica, pero esa idea de la centralidad de dignidad humana también nos viene un choque, porque esos derechos humanos de las Naciones Unidas también tiene, por ejemplo, el derecho de una mujer decidir por sí misma qué va a pasar en su cuerpo. Por ¿Me eso es que entiende? la salvedad ahora de que la Iglesia no suscribió la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿verdad? No la firma, porque hay algunos derechos con los que no puede estar de acuerdo. Sí, 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 exacto. Pero mínimo eso es una guía que podemos indicar el dedo, como no ponerlo como el satánico. Lo que no me gusta cuando gente agarra y dice, es que los Naciones Unidas quieren forzarnos a hacer cosas. Bueno, por lo No. general es el derecho de mover, de emigrar, de tener un digno trabajo. Sí, de la La salud, de mayoría la vivienda, de la educación. es excelente. Entonces, no es una palabra, es que no sé qué en español sería palabra de asustar gente. Es algo muy bueno, solo unos detallitos no estamos de acuerdo. En cuanto a las exequias del párvulo no bautizado, indica la liturgia que las exequias podrían celebrarse en la casa del niño para generar un clima familiar y demás de mayor acompañamiento. Que sin embargo, si corriera el peligro de que se entendiera de que la iglesia está rechazando, no está recibiendo a ese niño al no celebrarse en la iglesia, pues que se prefiera en ese caso celebrarse dentro de la iglesia. Pero es la exequia que hay en la que hay oportunidad de celebrar el rito en la casa de la familia, sobre todo para generar como un clima de mayor intimidad y tal vez no exponer a los papás, ¿verdad? Porque normalmente están sumamente dolidos, pero que se puede celebrar también en la iglesia. Es interesante porque si revisamos las oraciones del ritual, normalmente en las exequias de los adultos, las oraciones están dirigidas hacia el difunto, ¿verdad? Te pedimos que des entrada en tu paraíso a nuestro hermano en las exequias de adultos, que acaba de cerrar los ojos de este mundo y los ha abierto para contemplarte a ti, luz verdadera y todo. Las oraciones de las exequias de los niños no bautizados están en miras a confortar el dolor que están padeciendo los padres. Les pongo de ejemplo. Queridos, al inicio, las palabras de recibimiento. Queridos hermanos, la celebración que hoy nos congrega aquí, junto a unos padres desolados por la muerte de su hijo, nos sume a todos en una angustia indecible. Por ello debemos recurrir a la oración. El pequeño no necesita ciertamente de nuestra plegaria, pues esperamos que Dios en su inmensa misericordia lo habrá acogido en sus brazos, como acogía Jesús a los niños que se acercaban a él. Pero sus padres y familiares sí que necesitan de nuestra plegaria. Oramos pues por ellos y pidamos al Señor que él mismo sea su fuerza en esta hora difícil. Y al final vamos a ver la oración para, dice, recuerdan lo que les dije, omitida la expresión del cuerpo, porque no hay recuerdo del bautismo, se añade la siguiente oración. Tampoco hay incienso. Te pedimos, Señor, que Santa María, Madre de Dios, que estuvo al pie de la cruz del Hijo que moría, comunique su fe y fortaleza a estos padres que están, como ella, afligidos, los socorra y les alcance el premio eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Confiados antes, dice, en que este niño está en las manos de Dios, que le ama infinitamente todo cuanto él mismo ha creado. En este momento en que el cuerpo de este pequeño va a ser llevado al sepulcro, pidamos a Dios que conceda a sus padres y familiares la fortaleza necesaria para sobrellevar cristianamente su dolor. ¿Ven? Se hace el rito de exequias, pero está dirigido a consolar, a confortar
a los padres, porque se cree en la inocencia, en la pureza de los niños y en el hecho de que Dios los acoge con la misma misericordia y el mismo amor con que Jesús acogía, pues justamente a los niños, como queda de constancia y de evidencia en el Evangelio. Era eso por ahí. Don Omar, adelante, lo escuchamos. Perdón por el atraso, lo hice esperar. Sí, disculpe, es que tengo una duda, una gran pregunta. Bueno, Pregunta que si podemos le contestamos. para Y si mí que no, me, lo investigamos. sí, es que estoy, en un dilema, Ajá. porque, una vez, empezando, tuvimos un retiro con el padre Cejo. Y según lo que íbamos, las experiencias de cada uno, yo dije que realmente pues yo estaba aquí en este proceso y no me sentía digno. Y me dijo el padre Cejo, pero Omar, ¿quién es digno? Me dice. Entonces yo quiero, con esto, estoy como confundido. ¿Cómo se puede hablar donde dice Jesucristo, todos somos dignos? Entonces, ¿hay una dignidad humana o yo soy digno? No sé si se corresponde a varios. Como dijo usted, ahorita no recuerdo, pero sí se los tuvo para ahorita diciendo, antes de meterse a lo del bautismo, que la dignidad, porque somos, como decía Anita, porque somos hijos de Dios, ya venimos, somos dignos, pero yo soy digno como de algo, este, ¿cómo le digo? Exclusivo. Como dijo usted, cuando se dice en la misa, no soy digno de que entres en mi casa, porque una palabra tuya bastará para sanarme, algo así. Que entonces, ahí es donde tengo yo el enredito. Porque ahora sí lo estoy viendo de que usted nos está ah, con con esta manera de explicarla, estoy entendiendo muy bien y que bueno, todos somos dignos desde que nacemos, somos hijos de Dios y con el bautismo pues renacemos a una condición nueva en la iglesia como, como seres, persona mística, el cuerpo místico de Dios, de Jesucristo. Pero en sí, esa dignidad de cada uno, como decía Marcos, será que la dignidad, ese que se habla ahí, sí, también de los papas, de que yo entiendo que la dignidad viene a no eh, valorar más a una persona que a otra, porque la dignidad es para todos, a los ojos de Dios. Sea el borrachito que dijo Marco que estaba ahí, o sea, para él, es igual. Pero en ese caso de que el padre Cejo me dijera, yo lo sentí como que somos en realidad, voy a decirlo otra vez, como que somos pecadores y tenemos que pasar a una dignidad o una santidad. Ahí es donde está el meollo del asunto. Quizá porque habría que distinguir, don Omar, del hecho de que todos tenemos una misma dignidad en cuanto a que comprendemos esa dignidad que nos da el haber sido creado a imagen y semejanza de Dios como esa igualdad de derechos que se nos deben de ser respetados por el mismo hecho de ser personas. Esa es nuestra dignidad. Es esa dignidad ontológica, ¿verdad? Esa dignidad inherente a nuestro ser personas. La dignidad que Dios nos ha dado se refleja en esos derechos, en esas libertades que todas las personas tienen por igual, sin importar su nacionalidad, sin importar
su religión, sin importar su sexo, su color, sin ninguna acepción, sin ninguna distinción. Todos tenemos esa dignidad, que ese derecho digámoslo así, aunque suene un poco extraño, ese derecho a tener derechos, ese derecho a que se me respete mi identidad, lo que yo decido ser, lo que yo decido hacer, que se me dé mi espacio de libertad, por supuesto, teniendo presente también mis responsabilidades, ¿verdad? Ajá. Ahora, la dignidad a la que usted se está refiriendo viene siendo como entendida como una cualidad. ¿A qué me refiero? Al hecho de que yo esté en una situación o que tenga algunas cualidades que me hagan, digámoslo así, merecedor de algo, ¿verdad? Resulta ser de que si yo me esfuerzo en mi trabajo por ser esforzado, por cumplir todas mis metas, por cumplir los objetivos que la organización me pone, que mi jefe me pone, pues entonces yo soy digno de que se me reconozca, que se me retribuya, que se me dé mi salario y se me den mis garantías, ¿verdad? Porque yo tengo algunas cualidades que me hacen digno, me hacen merecedor de esto, ¿verdad? Resulta ser de que si yo soy un buen cristiano, que si yo soy una persona que me esfuerzo por cumplir el evangelio, que soy una persona que me esfuerzo en medio de mis debilidades, de mis pecados, por tratar de vivir por lo menos un poquito más cada día los valores del reino, a pesar de que me caigo con mi pecado, pero me esfuerzo por levantarme y seguir adelante, Por yo, cumplir los yo, yo mandamientos. soy digno, ¿verdad?, de acercarme al Señor y a recibir los sacramentos. Pero resulta ser, don Carlos, que si mis actitudes son egoístas, que si mis actitudes son de rencor, de intolerancia, eh, yo soy, yo estoy teniendo algunas actitudes, perdón, que me hacen indigno, por ejemplo, de acercarme a los sacramentos. Y no estoy renunciando a la dignidad que me da el hecho de ser persona, de ser creado a imagen y semejanza de Dios. No es a esa dignidad a la que estoy renunciando. Estoy renunciando a aquellas cosas que me dan las cualidades de ser digno de acercarme a a recibir, por ejemplo, pongámoslo en este caso, a un sacramento. Ahora, ¿quién de nosotros es digno? Le pedimos a la gracia de Dios que nos ayude, que supla, que venga en nuestra ayuda y venga en nuestra necesidad, porque todos tenemos nuestras debilidades, todos tenemos nuestra flaqueza. Por eso en el rito de la ordenación se implora el auxilio de los santos. Por eso se pide la gracia del Espíritu Santo. Porque bien se lo dijo el Padre Sejo, ninguno de nosotros somos dignos por nuestra propia cuenta. Quien nos hace dignos de merecer, o merecer, no, la palabra es como muy feita, no me gusta. El que nos faculta de recibir esta gracia inmerecida es el auxilio, la gracia del Espíritu Santo. Por eso el rito central de la ordenación está en la imposición de las manos y la plegaria de ordenación, que lo que hace es pedir que descienda el Espíritu Santo y se posesione de aquella persona que está siendo ordenada, y que se ordena no por méritos propios, sino por la gracia de Dios, ¿verdad? No es por nuestros méritos, es la gracia de Dios que actúa en medio de nosotros. Usted me pregunta, ¿pero usted se siente digno de...? No, yo reconozco mis debilidades, es la gracia de Dios la que actúa en mí. Lo dice hoy, nos podemos apoyar en lo que dice hoy la carta de, de Pablo a los Corintios, en la segunda carta, el capítulo 12, ¿verdad? Si alguno rezó laudes hoy, la lectura
la lectura breve, Pablo nos dice, muy a gusto presumo mis debilidades, porque así residirá en mí la fuerza de Cristo. Por eso vivo contento en medio de mis debilidades, de los insultos, las privaciones, las persecuciones, las dificultades sufridas por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En medio de nuestras debilidades, en medio de nuestras fragilidades humanas que todos tenemos, decían los abuelos, me disculpan la expresión, todos tenemos una grupera que nos chima. Toda grupera chima, decían ellos. Todos, a todos nos brinca la liebre por algún lado. Todos tenemos algo que de repente sabemos que tenemos que cambiar y la luchamos y vamos ahí y completamente dignos, ¿no? Todos tenemos un rabo que nos majen. Todos tenemos un rabo que nos majen. Unos más gruesos, otros más cortos, otros más largos. Pero la gracia de Dios que actúa y vive en nosotros, que ya actúa en nosotros desde nuestro bautismo, pero que se recibe como un don, como una gracia especial en el sacramento de el orden, es la que nos hace, ¿verdad? Poder participar de ese ministerio. Y el Espíritu Santo actúa, decían los padres de la iglesia en una expresión en latina, los sacramentos por dicha actúan ex opere operato ex verba prolato, sin importar quién los presida y sin importar quién sea el que el que predique la palabra de Dios. Porque es la gracia de Dios la que está actuando por medio de usted. No es Luis Fernando el que está predicando el domingo en la misa. Es Cristo que está hablándole a esa comunidad que está siendo ahí presente en ese momento, en esa humildad, a través de Luis Fernando. No es el sacerdote el que quizás hasta venga de pecar antes de la misa, de hacer quién sabe qué cosas, el que está ahí convirtiendo el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Es Cristo mismo que se está entregando en ese momento, en medio de las debilidades, de las fragilidades de esa persona, sí, pero es Cristo el que está actuando. Es Cristo el que está actuando, es Cristo el que está participando en ese momento en la celebración. De hecho, en las oraciones secretas el sacerdote reconoce con toda la verdad antes de la comunión, Señor, que la recepción de tus sacramentos no sea para mí motivo de condenación. O sea, porque el sacerdote en las oraciones secretas antes de la comunión reconoce su indignidad. Entonces, Omar, a eso nos referimos. Yo no sé si lo dejé un poquito, por lo menos un poquito más claro. No, excelente, profe. Más con esto que me dijo de la lectura de San Pablo, ¿fue? Sí, Excelente, sí. No, ya me ubiqué en qué clase de dignidad estamos hablando. sí. La Muchas segunda, gracias. con gusto, segunda de Corintios 12. Pues si quiere apuntarlo por ahí. Segunda de Corintios 12. Voy a compartirles una imagencita que hoy compartí ahí en las redes sociales. ¿Qué fue? ¿Que don Marcos se nos fue? No, ahí está. Es que como tengo la fila aquí al costado, no los veía todos. Ok. Entonces estábamos hablando aquí, ¿verdad? De que antes de que hiciéramos esta pausa para esclarecer un poquito el tema de la dignidad, estábamos hablando de que, sobre todo en el Antiguo Testamento, se refleja y en la teología bíblica que para los tiempos de Israel, por un asunto más cultural que religioso, pues la peor desgracia que podía tener una persona era ser pobre, viuda y huérfano. Eran personas que literalmente dejaban de contar en la sociedad. Por eso ustedes ven la insistencia en los profetas de el cuidado del pobre, de la viuda, del huérfano y del desvalido. Ni qué decir
de aquel que tenía una enfermedad como la lepra o la ceguera de nacimiento, ¿verdad? Que eran personas que vivían anuladas y fuera de la sociedad. Nos encontramos entonces que en la teología bíblica el mensaje va directo hacia la atención de aquellas personas que en el contexto cultural, social y político estaban fuera de cualquier atención. Incluso nos encontramos en el Nuevo Testamento que Jesús llama la atención de los fariseos, de los maestros de la ley, porque en muchas ocasiones, lejos de acercar a aquellos más vulnerables al reino, los estaban alejando, ¿verdad? Entonces, Jesús a lo largo de su ministerio, de su vida pública, reafirma ese valor, esa dignidad de todos los individuos independiente de su condición social. Claro que era un gran revolucionario. Hoy nosotros no nos escandalizamos, por ejemplo, de un Sergio Valverde que en las noches va a la zona roja a darle de comer a las prostitutas, a darle de comer a los drogadictos, a la gente de la calle. Ya hoy nosotros eso nos parece algo altruista. En los tiempos de Jesús, que Jesús fuera a comer con los pecadores públicos, que fuera a la casa, por ejemplo, de Saqueo, claro que era todo un motivo de escándalo porque eran personas que eran consideradas indignas. ¿Cómo empieza el diálogo de Jesús con la mujer samaritana cuando Jesús se acerca? Recuerdan en el Evangelio de San Juan, cuando Jesús se acerca a la mujer samaritana y le pide de beber, la mujer samaritana le contesta, ¿cómo tú, siendo judío, me pides agua a mí que soy samaritana? Y el Evangelio de Juan nos hace el favor de ah, que tengamos presente la aclaración, porque los judíos no se llevaban con los samaritanos. Oiga, y era un nivel tal, ustedes saben cómo son los judíos, ¿verdad? Que son hábiles para los negocios. Aquí en el país, muchas de las grandes empresas que hay en el país eh, fueron fundadas, no sé si todavía estarán en manos de ellos, probablemente sí, por judíos. El Banco Central, después de Guerra Mundial Segundo. ¿Sí? Por los judíos, ¿verdad? Aquí en Costa Rica, por ejemplo, me viene a la memoria la Universal eh, de Espiel, que son judíos. Yo no sé si la Lehman eran judíos o eran alemanes, por ahí anda el asunto. Pero hay grandes empresas aquí en Costa Rica que han sido por los judíos. Imagínense que era tal la rivalidad entre los judíos y los samaritanos que ni siquiera para el comercio se relacionaban. Un judío ni siquiera le vendía nada a un samaritano, porque era tal el nivel de rechazo hacia el samaritano que ni siquiera intercambiaban mercancía con ellos. Y a Jesús no le importó que aquella fuera mujer, un hombre solo hablando con una mujer, y tras de eso samaritana, a Jesús no le importó, Jesús rompió todos esos paradigmas. Por eso ese gran golpe que Jesús les da en la cara a a los líderes religiosos con la parábola del buen samaritano, ¿verdad? No es solamente que era bueno, no, es que era samaritano, les está diciendo, a, ninguno de ustedes mismos fue capaz de ser compasivo con aquel hombre, salvo aquel a quien ustedes rechazan por su condición de samaritano. Fue el único que fue capaz de hacerle recobrar su dignidad a aquel hombre que estaba herido ahí a la orilla del camino. Pero entonces, el pensamiento cristiano desde el Antiguo Testamento, reafirmado en la persona de Jesucristo y a lo largo de la historia que se ha ido profundizando en esa dignidad que cada persona tiene, en esa singularidad, en ese valor intrínseco de cada una de las personas. Y entonces en tiempos actuales, cuando hablamos de la dignidad humana, estamos hablando de esa singularidad, y la palabra aquí un poquito larga también,
inconmensurabilidad de la persona humana. O sea, la dignidad es intrínseca a la persona, no es otorgada, no es retirada por otros seres o poderes humanos y la tenemos todos independientemente de nuestras capacidades o circunstancias. Ojo a la anotación aquí, independientemente de sus capacidades o circunstancias. Porque es interesante que el texto diga esto. ¿Por qué hoy día quienes defienden, por ejemplo, la eutanasia, lo hacen diciendo es que esa persona ya no tiene la capacidad de seguir viviendo? Es que ese feto ese niño que va a nacer es inviable. ¿Cuántos niños hay que han nacido prematuros con complicaciones gravísimas que hoy son terribles? Mi sobrinito nació 7 mesino, pero era una cosa que yo no sé si cuando nació la mantilla se le hicieron como con una gasa, para que ustedes se den una idea, era una cosita chirriquitica, y ahora el 30 de mayo cumple 2 años ya, Emiliano, va al 6, es una cosa seria, es terrible. No lo diga muy duro, profe, porque mi esposa también. ¿Verdad? Mi hermanita María Ángeles es 7 mesina, casi muere mi mamá y mi hermana en el parto, porque fue un parto, era un embarazo de alto riesgo. Mi mamá estaba a punto de cumplir los 40 años y cuando deciden internar, ahí está riéndose su esposa, ¿eh? Cuando deciden internar a mi mamá y todo, y deciden hacerle la cesárea porque se estaba quedando sin líquido amniótico, en lo que van a sacar a mi hermana, se cierra, se contrae el útero, ¿verdad? Y queda mi hermana ahí atrapada a medio cuerpo, a medio camino y tuvieron que hacer todo lo posible por sacarlo. Usted ve hoy a mi hermana, una muchacha de 21 años, creo que tiene. Sí, cumple 22 ahora en el 28 de julio. Y a usted no le parece ni que haya sido 7 mesina, ni que haya sido un embarazo complicado, ni que en el parto hubieran estado a punto de morirse las dos. Ya don Omar nos puso en evidencia a doña Liet. Ahí está riendo doña Liet. Pero es eso, ¿verdad? Es ese ejemplo, ¿verdad? Que cualquiera puede pensar de que no, era muy complicado. Un día ojalá tengamos la oportunidad de profundizar en estos temas de teología, un poco más de teología moral. Yo sé que ustedes han recibido una formación bastante en esto, pero por eso es que la carta dice, sin importar, independientemente de las capacidades y de las circunstancias, tiene que ser defendida la dignidad humana. Por eso es entonces que la iglesia anuncia, promueve y se hace garante de la dignidad humana. Franklin, adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches. Un poquito tarde, pero mejor tarde que nunca, dice. Exactamente, no hay problema. Y hablando un poquito de esa terribilidad de las personas, a veces ya digo, un ejemplo, Omar dice que la señora, pero Omar no es 7 mesino, Omar es de un parto normal, pero jode que sea tonto. No, no, en referencia a eso que decís, yo ahorita le decía número, ¿será que es necesario para asumir esa dignidad humana en el ser de la persona y poder hacer dignos a los demás una experiencia de fe? Yo lo digo porque hay personas que se sienten tan indignos, porque vos lo decías, hay personas que opinan por otros, pero hay otros que entran en ese meollo del asunto de sentirse tan indignos que atentan hasta con su propia vida. O sea, y decía el Papa Francisco ahí en el documento este que es algo dado por Dios, pero será necesaria una experiencia de fe bastante profunda para que lleguemos a la conciencia de la dignidad mía, no escudándome,
en el que Dios me ama así tal como soy. Entonces, aunque yo cometa pecado, aunque yo cometa adulterio, aunque yo cometa, no, Dios me ama, pero que también esa experiencia de fe me haga, o sea, de tener, hacer un alto en el camino y poder reconocer en las demás personas, pues también esa dignidad eh, que Dios nos da como hijos suyos. ¿Será, Luis? Pero quisiera anotar ahí en ese punto para contestarte dos cosas. Hoy curiosamente me encontré con una imagen que decía que muchas veces nos recurrimos a, a nuestra indignidad o a nuestra condición pecadora para no considerarnos dignos del favor de Dios o para no orar porque es que Dios no me va a escuchar porque yo soy muy pecador, ¿verdad? Yo soy muy malo, estoy muy alejado de la misericordia de Dios y por eso yo no rezo. Y la imagen decía, ¿no es acaso cuando más sucio estás que más necesitas bañarte? Y decía, qué interesante. Claramente, cuando más sucio está nuestro cuerpo es cuando más estamos necesitados de la limpieza. La primera reacción, bueno, la que se espera, para casos de caso, la primera reacción que esperamos nosotros al vernos sucios es lavarnos, ¿verdad? Nos vemos las manos sucias, necesitamos lavarnos, necesitamos bañarnos para sentir limpieza, sentir frescura. Pues entonces hacía la comparación, ¿verdad? Cuando nosotros más pecadores nos sentimos o cuando más realmente hemos cometido un error es cuando más necesitamos de acercarnos a la misericordia de Dios y acercarnos a Él. Pero, y eso me lleva a lo segundo, el demonio, que se conoce las escrituras, nos lo dejó claro el Evangelio de las tentaciones, ¿verdad? Y cuando Jesús se encuentra con aquellos demonios y los demonios le dicen, sabemos quién eres, que eres el Cristo, que eres el enviado de Dios, ¿qué quieren de nosotros? Hasta los demonios saben quién es Jesús, los demonios conocen también la escritura. Si decía un padre que el primero que llega a misa es el diablo, antes de que lleguemos todos los demás, para hacernos caer en la tentación. Pero el diablo juega con nosotros con la misericordia de Dios, lo apuntabas ahí. No, no, no te preocupes, Dios te ama, Dios te perdona. No, 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 tranquilo, vos pecá, ¿quién se va a dar cuenta? ¿Quién va a saber que vos te echaste a la bolsa esos 10.000 pesos? Ah, no, ahí apuntá que trajeron 20, aunque llevaron 30 y te dejas 10, ¿quién va a saber? ¿Quién se va a dar cuenta? No, 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 mira, si, mandale manda ese mensaje, manda esa imagen, nadie va a saber. Andá allá con aquella muchacha, con aquel muchacho, y tu esposa no se va a dar cuenta. Una carita al aire para salir de la rutina, no te preocupes. Pero ese mismo demonio que nos incita al mal, al pecado, a caer en la tentación, es el mismo demonio que después nos dice, no es que no sos digno vos del amor y la misericordia. ¿Qué te va a perdonar Dios eso? El demonio juega incluso con nosotros con la misericordia de Dios para inclinar la balanza de la misericordia al hagamos todo lo que querramos, que de por sí Dios nos va a perdonar, pero el demonio también cuando ya nos ha hecho caer en su tentación, cuando ya nos ha hecho caer en sus redes, nos hace pensar que somos completamente indignos de la misericordia de la cual primero nos convenció de que no había problema y que no pasaba nada. Y es ahí donde dice usted, ciertamente necesitamos de un encuentro con Cristo, necesitamos de una experiencia de fe para reconocer lo que realmente significa la misericordia y el amor de Dios y para reconocer nuestra dignidad y nuestra libertad auténtica y verdadera delante de Jesús. Claro, porque solo así nada más. Solo así, porque esas son experiencias que hay que vivirlas.
que hay que tenerlas para poder, perdón, reconocerlas todavía más. Y yo lo traía a comentario porque en una ocasión veía un video, un mensaje que me enviaron de un papá, de una pareja de esposos que salieron embarazados y estas personas tenían una dificultad porque el bebé venía mal. Entonces las experiencias de el tiempo de vida que le daban a esta criatura era como de 5 años. Entonces el chaval se acerca donde la mujer y le dice que mejor aborte, ¿verdad? Porque ella, en realidad para sufrir y que no sé qué, no sé cuánto, era mejor pasar por ese trance antes de sufrir desde el nacimiento hasta los 5 años. Entonces esta mujer le dijo que ella prefería estar 5 años con él, la criatura, y no toda la vida con él, que mejor se fuera. Al tiempo el bebé nació, ellos siguieron juntos y el bebé no duró 5 años, sino que duró más. Y entonces en la reflexión él decía al final de que él le daba gracias a Dios porque la mujer no lo había dejado tener ese peso en la conciencia toda la vida de tener el, el asesinato de su hijo, que por lo menos no le había hecho caso en la petición que le hacía. Y parte de esa dignidad humana, pues también es reconocer la debilidad humana y la misericordia de Dios a través de las personas también que se nos da, ¿verdad? Gracias, Franklin. Entonces, el texto dice que la iglesia entonces anuncia, promueve y se hace garante de la dignidad humana. Ese texto que la iglesia anuncia, promueve y hace garante de la dignidad humana, hace énfasis en tres puntos principales, ¿verdad? Que la dignidad humana proviene del amor de Dios, alcanza su plenitud con la encarnación de Jesucristo y que la resurrección de Cristo revela el destino último del ser humano. Eso nos hace entonces poder nosotros comprender de dónde proviene esa dignidad. La dignidad no nos proviene, no, o sea, nos proviene del hecho de que somos seres humanos, pero de que somos seres creados a imagen y semejanza de Dios. Que es Dios quien decidió, antes de decir esto, sobre todos los seres vivos han sido creados por Dios, ¿verdad? Eso lo tenemos claro. Les pregunto, antes de hacer esta afirmación, ¿tenemos igual dignidad nosotros que los animales? Por supuesto que no. Nosotros somos creados a imagen. Luego, somos los únicos seres con capacidad de poder relacionarnos con Dios. Ningún otro ser puede o se le ha dado esa posibilidad. Bueno, lo que sabemos hasta ahora. Eso es lo que la iglesia cree, ¿verdad? Lo que ha recibido y ha Y transmitido. lo que la iglesia cree porque Dios así se lo ha revelado. Exactamente. Y yo Ahora, creo en lo que Dios revela y no en lo que el hombre por sí mismo es capaz de, digamos, de, ¿cómo se diría? De pensar. ujú. Ahora, Carlos y Marco, sin necesidad quizá de una gran profundización o en entrar en alguna discusión, nos vamos a el libro del Génesis y nos damos cuenta de que sobre el único ser creado, que eso es lo que iba a afirmar, sobre el único ser creado
sobre el cual Dios sopla su espíritu es sobre el hombre y la mujer. Insulfó en Sí, otras tra- insufló su espíritu. No, le da esa dignidad de ser imagen y semejanza de Dios. Ahora, ciertamente, digámoslo así, ahora que se ha puesto tanto de moda esto de los derechos de los animales, si los animales tienen o tuvieran algún derecho, es porque nosotros tenemos una responsabilidad para con toda la creación. Y de si administrar. de administrar toda la creación, de cuidar, de velar por ello. Los derechos de los animales no son intrínsecos a su condición animal, sino que son derivados de las obligaciones que nosotros tenemos de velar por el cuidado de toda la creación. Eso sobre todo porque últimamente incluso hay algunos movimientos que no sé si la palabra animalistas está bien usada, me perdonan si no es esa la palabra, pero como para que me entiendan, de la gente que defiende los derechos de los animales, a veces casi que por encima de los derechos de las personas, a veces de manera más acérrima que quien defiende a alguien que está viviendo o está siendo sometido a una injusticia. Sí, 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 claro, cuidemos los animales. Claro que nos oponemos y la iglesia se opone al maltrato animal, por supuesto, con la misma insistencia y la misma vehemencia que nos oponemos también al maltrato contra cualquier otro ser humano, ¿verdad? Yo espero que me entiendan. Los animales participan de la creación de Dios, pero ellos no son capaces de Dios. Alaban, bendicen, glorifican a Dios porque son parte de las criaturas que Dios ha creado, pero la conciencia de que eso así sucede, la tenemos nosotros, porque el ser humano es el que ha sido creado capax Dei, capaz de Dios, porque Dios en su libertad es quien ha querido soplar, infundir en el corazón del hombre el deseo de Dios. Yo le digo a los chicos en el colegio, la vaca no se preocupa, no piensa qué le va a dar mañana a los terneros. El único lugar donde va el pollito para la escuela es en la canción esa que nos enseñaban cuando íbamos al kinder, ¿verdad? Que va el pollito para la escuela con sus calzones muy remendados. Bueno, aquí en Latinoamérica, Marco, nos enseñaban esa canción que iba el pollito para la escuela. Pero los Sí, animales no se preocupan, ¿verdad, don Omar? Nos enseñaban esa canción. sí, claro. Marco Los, no lo sabe. Marco no se la sabe, se la pierde. Eh, Nosotros somos los únicos que nos preocupamos y que nos ocupamos de estas cosas porque hemos recibido una capacidad. Esa capacidad, esa dignidad proviene del amor de Dios que pone su sello no tanto en el alma como en el cuerpo. Y entonces que ese sello que hemos recibido se refrenda, digámoslo así, en todas aquellas manifestaciones de fraternidad, de justicia y de paz que tenemos que tener entre todos los seres humanos. Y que esa dignidad que Dios nos dio alcanza su plenitud, no que existe hasta ese momento, alcanza su plenitud con la encarnación de Jesucristo. San Agustín me parece que es el que tiene eh, un poema, un escrito que de hecho lo hicieron luego canción, que dice desde el fondo de los siglos, vamos a ver si lo recuerdo, desde el fondo, es que es un canto, entonces pienso en el canto, pero voy a tratar desde el fondo de los siglos busca el hombre, eh, tiene el hombre un clamor, mira al cielo, busca un libertador. Y el coro de la canción dice, nuestro hermano Jesucristo es nuestro libertador.
Dios se acerca, se hace hombre para que el hombre se haga Dios. ¿Verdad? Desde el fondo de los siglos, creo que se llama el canto. Dios se acerca, se hace hombre y el hombre se hace Dios. Claro, la encarnación de Jesucristo nos acerca todavía de un modo más íntimo a esa plenitud, a esa dignidad, porque el mismo Dios, o sea, es que tenemos que darnos cuenta, el mismo Dios quiso hacerse uno de nosotros, igual a nosotros en todo, menos en el pecado. Supo lo que era salir de la tierra en la que vivía como migrante a esconderse de aquellos que querían matarlo. Supo lo que fue caminar en el desierto, supo lo que era sentir hambre, supo lo que era llorar, lo que era sufrir. Tuvo todas esas experiencias humanas que nosotros tenemos, todas menos el pecado, para que nosotros pudiéramos acercarnos a Él. La fiesta de la Ascensión que vamos a celebrar este domingo hizo 15 días. ¿Qué nos está recordando esa fiesta? Que nuestro destino no es aquí en la tierra. Jesucristo con su ascensión en cuerpo y alma al cielo nos está diciendo que nuestro destino final es el cielo. Es una vida que está más allá de todo lo que podemos tener aquí. A mí me encanta esa palabra, ese pasaje de la escritura que dice, hace poco lo compartí, vamos a ver si lo encuentro por aquí, que dice, me gusta ir como para aquí, en San Juan capítulo 16, tendrán una alegría que nadie les podrá quitar. Tendrán una alegría que nadie les podrá quitar. Es que la vida del cielo tenemos que entenderlo nosotros. No hay, a mí que me apasiona hablar de esas, perdón, me apasiona hablar de estas cosas. No hay ningún punto de comparación de las alegrías más grandes que usted ha experimentado en su vida comparado con la vida del cielo. Yo cuando estoy en un funeral siempre me apasiona decir esto y no como un ungüento ahí no como la pomada de la lidocaína que adormece el dolor, sino como una realidad, ¿verdad? Yo quisiera como poder entrar en la mente de la gente y que la gente me comprendiera esto, porque a veces el dolor visto desde nuestro lado, desde nuestra perspectiva de la pérdida, a veces nos impide darnos cuenta de que aquel hermano del que nos estamos despojando, de que aquella mamá, aquel papá, aquel hijo, o sea, pasa a experimentar una alegría, una satisfacción, pasa a anhelar esa bienaventuranza eterna que no se compara en nada con todas las alegrías, con todas las risas, con toda la felicidad que pueda haber en este mundo. Es que no hay un punto de comparación. Y eso gracias a que Jesucristo se encarna, se une plenamente a la existencia humana de Dios para acercarnos a la salvación, para que especialmente, vea que lo dice aquí el texto, para que especialmente aquellas personas que son consideradas indignas por la sociedad se den cuenta de todo lo contrario, de que entre más indignos sean considerados por la sociedad, más dignos son del reino de Dios, porque son los preferidos del reino. Se lo dijo Jesús directo y en la cara a los fariseos, a los maestros de la ley, a los que se creían la tapa del Perón. Las prostitutas y los pecadores les aventajan en el reino de los cielos. Claro, ¿cómo no iban a tener ganas de matar a Jesús? Si les había dicho que aquellos que ellos consideraban la peor escoria de la sociedad iban a llegar primero al reino de Dios. Uno dice, caramba, pero aquí, ¿qué está pasando?
¿Cómo es que estos van a llegar primero que yo? Claro, los enfurece eso. Sí, Pero pero Jesús lo hay que que les está, aclarar qué es lo que estaba queriendo decir Jesús, ¿verdad? claro, por supuesto, no es que, Mucha claro, gente se queda con eso y dice que entonces que soltemos los la chancha al pecadores charral. aventajan. Ajá. Sí, 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 sí. No, volvámonos volvámonos prostitutos, borrachos, pecadores para llegar primero al reino de los cielos. Claro, claro, claro que hay que matizar y concretizar la expresión de Jesús. Pero les está diciendo claramente que incluso aquellos que ellos rechazan en un momento de conversión, en un momento de reconocimiento de sus faltas, de sus debilidades, pueden acceder al reino de Dios antes que ellos. Claro, claro. Por la actitud y respuesta. Sí, ¿verdad? Por supuesto. Y ¿Usted ha leído Mundo Angélico? El no, libro Mundo Angélico. Es muy no, lindo. Y ah, parte, digamos, la expresión que usted dio ahora sobre lo que sería estar en la presencia de Dios, el libro trata de dar algo por comparación, ¿verdad? Porque, como sí, dice, se supone que el libro es anónimo, lo tomé de un sitio del padre Portea, ¿verdad? Y ajá, lo leí, me pareció muy interesante y se basa en algo que nosotros sabemos que es cierto, que es que eh, el lenguaje humano no es capaz de comprender el lenguaje angélico, ¿verdad? No hay comparación, pero supuestamente el libro se basa en una revelación de un ángel, ¿verdad? Que va explicando algo, pero el ángel dice que él no puede en realidad hablar eh, porque el ser humano, el lenguaje humano no tiene la capacidad de expresión, ¿verdad? Pero sí pone esos puntos por lo menos de que una persona a la hora de contemplar a Dios muere porque ya no habría absolutamente nada que lo atrajese al mundo terreno, ¿verdad? Y que, o sea, es lo máximo. Y por lo tanto, Dios no se nos manifiesta a nosotros y esa es la causa por la cual nosotros no podemos nunca, porque nos coartaría la libertad, ¿verdad? No nos dejaría ser libres. Tener acceso a la presencia de Dios ya no, nosotros no tendríamos derecho a la libertad, porque ya no podríamos tomar otra decisión, nada más la aceptación de él. así es. Carlos, y recordemos vamos a la misma Sagrada Escritura. Mm, San Juan, cuando escribe el libro del Apocalipsis, está en la isla de Patmos, está desterrado, ¿verdad? Es el único apóstol que no, vamos a ver, no experimenta directamente el martirio, ¿verdad? Su muerte es allá en la isla de Patmos, en la, en el exilio. Pero lo que voy es que el libro del Apocalipsis no lo escribe, a ver, vamos a ver. Lo escribe Juan, pero lo escribe por revelación. Toma y pon por escrito lo que ves. Y el ángel le va diciendo a Juan cuáles son las cosas que ponga por escrito, ¿verdad? Me refiero justamente a eso que estás anotando, que no hay lenguaje humano que sea capaz de abarcar la experiencia, en la totalidad la experiencia de Dios. Es Dios quien nos va revelando, ¿verdad? Estas experiencias. Y por eso el tercer punto que se deriva de esta afirmación de que la iglesia anuncia, promueve y se hace garante de la dignidad humana, nos lleva a esta verdad. La resurrección de Cristo revela el destino último del ser humano, que es la unión con Dios. Esa es la vocación a la que está llamada la persona humana. La dignidad humana implica entonces que nosotros crezcamos, nos desarrollemos bajo la acción del Espíritu Santo para reflejar la gloria de Dios y así participar de la vida eterna. Ahora, está entonces en mí
el potenciar, el fortalecer esa dignidad que Dios ha puesto en mí, o por el contrario, el hacer o tener acciones que empañen, porque yo no diría que anulen, que empañen esa dignidad que tengo yo de ser hijo de Dios. Que ahí serían, don Omar, esas actitudes entonces que me llevan a mí a renunciar a esa cualidad de digno que tengo, ¿verdad? Que empañan, que es a veces cuando nos sentimos indignos. ¿Por qué? Porque si mi vida no está reflejando la gloria de Dios, si mi vida no me está llevando a participar en la vida eterna, sí, yo soy imagen, semejanza, criado de Dios, pero puede ser de que hayan actitudes en mí que empañen esa dignidad de hijo de Dios, que me estén llevando a darle la espalda a aquello que Dios mismo me ha dado. Dice aquí, para terminar con estas afirmaciones que aparecen eh, aquí, que se destaca que la dignidad humana es inalienable, aunque es inalienable e intrínseca desde el inicio de la existencia, depende, dice, de la libre y responsable decisión de cada persona para expresarla y manifestarla en plenitud. La fe, como ustedes mismos lo iban apuntando, contribuye a esa comprensión de la dignidad humana y ayuda a la razón a percibir sus rasgos esenciales, evitando distorsiones y abusos que puedan socavar esa dignidad, que puedan, utilicé yo el término, empañar esa dignidad. Pero la fe a lo que nos invita es a expresar, a llevar a plenitud la dignidad que cada uno de nosotros tiene. Bueno, son las 9:01 de la noche. Ustedes no tienen culpa de que yo haya llegado tarde y haya empezado tarde. Y la verdad es que si sigo hablando, no me voy a pasar 10 o 15 minutos, me voy a pasar más. Y también es justo y merecido el descanso. Pero entonces, Marcos, para que de fijo me programe la clase para la próxima semana para concluir este tema y para escuchar también los aportes que ustedes realizaron. ¿Entendido, Yo no, Marcos? yo no tengo Sí. buena memoria. ¿Por qué estamos reuniendo a las 7, no las 6? No sé, cuando empezamos a las 7, Sí, pues, pero es que para mí suena más liberador así a las 6, porque estamos, bueno, si alguien no puede, obvio, ese es usted, profe, también. vamos a ver por qué vamos a ver. Yo es que una vez pregunté y pedí, Es que las otras clases que tomamos son las 7, lunes y martes, pero viernes, no sé, puede ser mejor más antes. sí, yo no sé, una vez más bien empezamos a las 6. Yo creo que algunos habían dicho que yo por mí no tengo problema, porque si trabajamos de ¿Qué 6 a dicen grupo? 8, El grupo está aquí ahora. Diga ahora, porque si voy a ponerlo a las A 6. las 6, muy cansado Ok. hasta ahora. Es viernes, el cuerpo lo sabe. y necesita Yo, descansar. yo a las 6 posiblemente muchas veces pueda, pero como por ejemplo hoy yo entré a las 6. Entonces, si se hace a las 6, pero Pero es Carlos, simplemente casualidad. sí, pero Carlos, Casualidad. usted no tiene Sí, sí. opinión en eso, Carlos. De por sí quedan 2 lecciones, nada más. Ya nos Si quedan dos nada empezamos, más. si empezamos a ¿Cómo, las cómo, 6 Marco? Que no y tengo Carlos opinión. ¿Qué entra, le pasa? si empezamos a Bueno, las 6 y Carlos entra a las 6, igual va a estar trabajando cuando empezamos a las 6 o a las 7. sí. No, sí, es que si salgo a las 6, voy de camino para la casa. Entonces, no, pues no importa. Usted llegó, oye, como a las 8:30. No, acabo de entrar. Ahora no, nos quedan tres. Vamos a ver. Nos quedan tres reuniones más, ¿es? ¿O cuántas nos Parece. quedan? Dice que, vamos aquí, dice, precio para revisar el archivo, de dónde, cuándo va. No, Esto,
Diácono, puede estar hasta las 20:28 si quieres. Si no, dice primer semestre. Bueno, las fechas que pone son de los sábados, ¿verdad? Sí, pero igual, los otros, José Bolívar está cambiando mucho también, entonces no se preocupe, nada más que terminamos antes del 28. Sí, dice 1, 8 y 22. Sí, sí. Entonces vamos siguiendo, la misma, nada más a las Seguimos. 6 próximo viernes, está Ok, bien. la otra No hay semana problema. Puede ser de 6 a 10 perfectamente. Para mí Eso. no hay problema. Sí, tampoco. claro. La O gula, la podemos, gula, la gula es podemos, pecado. La gula es podemos pecado. poner pijamas y tener una pijamada también, toda la noche. Que les aproveche la pijamada entonces. Yo Para voy no dormirse, Carlos, ¿eh? a las 6 de la mañana. Por mí podemos seguir. ¿Ves? Oiga. Problema del trabajo. Y les voy a pedir que recemos por don Zacarías, ¿verdad? Ha tenido unos episodios de salud últimamente bastante complicadillos. Hoy tras de eso tuvo una situación ahí en la casa, no con los miembros de la familia, sino propiamente con la casa ahí, ¿verdad? Estaba un poquillo angustiado, fue un asunto de electricidad en la casa, pero bueno, vamos a pedirle por él, por cada uno de ustedes, porque todos y cada uno de nosotros tenemos también, ¿verdad? Nuestras necesidades, nuestras cosas que a veces nos afligen, a veces no las compartimos, pero ahí están, ¿verdad? Y el Señor sabe y conoce de ellas. Padre Santo, de amor, de ternura y misericordia, te encomendamos a esta hora de la noche cada una de aquellas cosas que hay en lo profundo de nuestro corazón, que tú bien conoces, Señor. Aquello que a veces nos hace sacar una lágrima, aquello que también nos hace suspirar, aquello, Señor, que nos hace en ocasiones sentirnos que ya no tenemos más fuerzas. Tú, Señor, que eres un Padre providente y misericordioso, ven en auxilio de nuestra debilidad. Ven y fortalece nuestra vida. Ven y levántanos, Señor, porque reconocemos que solos y sin ti no vamos a poder lograrlo. Señor, que sea tu auxilio, que sea tu misericordia la que nos sostenga, la que nos levante, la que levante a todos aquellos hermanos que están pasando por algún momento de angustia, de dificultad. Pasa tu mano sanadora, Señor, sobre todos aquellos que están pasando un momento de debilidad en su enfermedad. Señor, tú eres el médico por excelencia. Haz tu obra, Señor, pero que no se haga nuestra voluntad, sino la tuya. Aquella voluntad que es perfecta, aquella voluntad que alegra y da nueva vida. Aquella voluntad, Señor, que anima y robustece la fe, que genera la confianza de que tú vives y reinas y estás a nuestro lado todos los días hasta el final del tiempo, porque eres el Dios uno, el Dios verdadero, el Dios que nos salva y nos ofrece su amor y su misericordia. Ven, Señor, sobre cada uno de nosotros, hoy y siempre. El Señor esté con ustedes. Y con tu La espíritu. bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno y permanezca para siempre. Amén. Amén. Bueno, nos vemos el otro